saludo a todos los hermanos y amigos. Estamos dándole la bienvenida a una apertura de esta sección llamada Perspectiva de la Iglesia ante los problemas de hoy. Y asimismo, queremos hacer una relación en una serie de enseñanzas que van ahí justamente, tratando temas que ahora mismo están distorsionando muchísimo la sociedad. Tiempos en los que se están desenvolviendo y saliendo a luz muchísimas cosas y todo tiene que ver muchísimo con la palabra del Señor. Sabemos eso que así es. Pero queremos saber también qué piensa la Iglesia, cuál es la perspectiva ante estas situaciones, tanto tales como el aborto, como el bullying, como aquellas personas, aquellos jóvenes que están atravesando procesos de divorcio de sus padres. Esos temas y muchos más que van relacionados a esto, a lo caótico, ¿verdad? A la que en realidad merece también saber qué piensa la Iglesia ante esto. Para dar comienzo a eso, sean muy bienvenidos nuevamente y les saluda Amelia Maya. Ahora comenzamos. Así es, amigos, hermanos, perspectiva de la Iglesia ante los problemas de hoy. ¿El por qué llamarse así? Para aperturar esta sección, queremos introducirnos, antes de todo, en un tema muy importante que tiene mucha relación ante todo, antes de comenzarlo. Estas enseñanzas, donde dos hermanas más van a estar compartiendo con nosotros el día de hoy. La mente. Queremos contestar a una de las preguntas que suele ocurrir ante las personas, no solamente cristianos, estamos hablando en todo nivel. ¿Por qué la mente se convierte en un campo de batalla para el enemigo? Contestando a algo como esto, me gustaría introducirme en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La razón por la cual Satanás pelea por tu mente es porque el mayor mandamiento es ese, que incluye amar a Dios con toda nuestra mente. La mente es algo importante en el ser humano, tan maravilloso eso creado por Dios. Con la mente podemos imaginar, con la mente, nos proyectamos, desarrollamos semejantes planes espectaculares. La mente es con la que nos ayuda a recordar, nos ayuda a pensar. Entonces, el asunto es que también por la mente es cuando todo eso que estamos recordando, estamos proyectándonos, queremos crecer, queremos avanzar, queremos hacer, queremos todo, pues. Entonces, todo esto implica que nos emociona, nos conlleva esto a sentir un estímulo dentro de nuestro cuerpo, algo que nos está motivando y se convierte en un sentimiento hasta el grado hasta llevarlo al hecho. Esto es algo hasta el momento que todos lo sabemos, ¿sí? El punto es que me gustaría mencionar un poco sobre lo que es los sentimientos y lo que es las emociones. Veamos lo que pudimos encontrar en emociones. Es un conjunto de respuestas neuroquímicas, eléctricas y hormonales que nos llevan a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo o interno. Entonces veamos lo que es sentimiento. Sentimiento es el resultado de la evaluación de una emoción o conjunto de ellas. Por evaluación quiero decir que la inteligencia se hace consciente de la emoción o emociones y les asigna características adicionales. En sí esto, amados hermanos, podemos verlo como un ejemplo. Si una chica ve a un chico, siente cositas en el estómago, siente una sensación dentro de su cuerpo, físicamente. Mientras está transcurriendo este proceso, habla con su boca y dice: yo me enamoré de esa persona. Eso se convirtió en un sentimiento. Entonces, si las emociones son tan importantes para hacer muchas cosas, para alcanzar muchas cosas, para hacer todo lo que queramos, entonces también lo son para una vida espiritual, para nuestra evolución espiritual. Todos los sentimientos son una construcción de la mente. Los sentimientos y las emociones son la construcción en nuestra mente. Los pensamientos son como la arena y ladrillos que pueden construir también prisiones.
Es por eso que este tema se llama prisiones mentales. Exactamente. Hay cuatro prisiones que suelen destacarse en el ser humano. Estamos hablando de las prisiones conductuales, las prisiones relacionales, prisiones anímicas y prisiones mentales. Las prisiones mentales, esto significa que aquella persona tuvo que haber pasado una serie de sucesos, un suceso traumático, que lo llevó a encerrarse dentro de una prisión, y todo porque la mente ahí lo tiene. Lamentablemente, muchas personas se encuentran en esta situación. Dice la palabra en Salmo 116. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Aleluya. Conocer a Dios nos conlleva a una vacuna que nos vacuna contra la aflicción, contra la frustración, contra la tristeza. Conocer a Dios. Veamos cómo este varón está diciéndolo. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Cuando tú tomas una decisión de entregar toda tu confianza a alguien, es porque lo conoces. Es porque llegaste a un extremo de conocerlo. El conocer a Dios nos libera. Entonces no dudes más en acercarte y conocer de Él, sentirlo. Deja que el Señor fluya en tu vida y empieza a ser acreedor de esa provisión divina. Me encanta esta palabra. Provisión divina a toda forma de esclavismo humano. Porque ciertamente eso es vivir como esclavo. Cuando una persona está encerrada, enfrascada en su mente, que no avanza, está viviendo bajo un yugo. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Isaías 61:1. También dice la palabra en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que sí tengo la oportunidad de hacer algo al respecto y de salir de esa prisión que mi propia mente ha creado. No existe ningún argumento del pasado que ahora venga a atarte mientras tú permitas que el Señor sea quien gobierne en tu mente. Dice la palabra del Señor en Proverbios 23:7. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ven y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Cuando nosotros estamos hablando de esta provisión y sabemos que podemos ser libres de toda atadura del diablo, entonces es importante saber qué tipo de prisiones existen. Es bueno conocerlas, cada una de ellas, porque de pronto nos podemos ver involucrados en una de esas. Así es, mis hermanos. ¿Cómo es eso? Podrás decir tú. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que muchas veces por el hecho de haberse aceptado al Señor Jesucristo, no significa que no puedes ser víctima también de una prisión. Necesitamos ser liberados. Recuerda que mientras anduvimos en el mundo, muchas cosas acontecieron. Cuando llegamos al Señor, estamos en ese desarrollo, estamos en ese crecimiento. Y es importante conocer de esto para poder ser libres. Si tú te ves identificado con lo que nuestras semanas ahora van a exponer, van ahora a enseñarnos, es importante que acudas a esa persona que espiritualmente te va a ayudar con una palabra, con una reflexión. Pero lo más importante es que te acerques ahora y en ese mismo instante reconozcas tu situación y le digas al Señor que libere tu vida en el nombre de Jesús. Libérame de esta atadura que por años me ha tenido en esta situación y yo quiero avanzar, no quiero seguir encerrado en lo mismo. Así es de que esta ha sido mi participación y pasamos con nuestra hermana.
Saludos a todos en general, amigos, familia. Mi nombre es Karen Orellana. Estoy aquí para continuar hablando del tema prisiones mentales, a lo que se refería Amelia anteriormente. Y te quiero hablar de varios tipos de prisiones mentales. Existen 6 o pueden ser más, pero te voy a mencionar 3 de ellos. Uno de ellos, una prisión mental, pueden ser pensamientos atemorizantes. Son pensamientos que infunden temor y que llegan para quedarse. Aparecen casi salidos de la nada. Comienzan poco a poco a ejercer un poder y efecto invasivo sobre el estado mental del individuo, mermando sus fuerzas, impidiéndole el sueño por las noches y perturbando su paz día y noche. Normalmente por las noches, cuando vamos a dormir o en medio de la noche, nos pasa esto. De repente o de la nada sentimos temor, o a veces escuchamos algo, un ruido, y nos quedamos paralizados, y a veces pensamos que existe un peligro muy grande afuera y nos atemorizamos y no queremos ni movernos ni accionar para saber qué está pasando. Normalmente suele ser mental, porque tenemos miedo a cosas que nos puedan hacer daño, tenemos miedo a que podamos sufrir algo que no deseamos. Y Job 3:25 dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, sino solo agitación. Job era un hombre héroe de fe, un hombre que estaba plenamente convencido en el Padre, que estaba resguardado, respaldado, pero aún así sentía miedo, aún así sentía inseguridad, aún así no tenía paz, aún así tuvo no dudas del Padre Celestial, pero sí en lo natural sentía inseguridad. Por eso lo dice: lo que más temía me sobrevino. Imagínense. Y recuerdo también un versículo en Salmos, no recuerdo la cita exactamente, pero es un versículo que la mayoría de nosotros lo conocemos, y es cuando el rey David dijo que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Cuando llega la noche, o cuando llega el descanso, o cuando queremos descansar, no solo en lo natural, queremos estar seguros, queremos estar plenos y queremos estar convencidos de que vamos a descansar, que vamos a tener paz, pero no solo en lo natural, sino espiritualmente. Y por eso dice en Salmos: solo tú me haces vivir confiado y así voy a dormir en paz. Él sabía que el poder, que la protección de Dios estaba sobre él, que era Dios guardando su sueño, su descanso. Entonces, eso es un tipo de prisión mental, pensamientos atemorizantes. Aunque tú hayas conocido al Señor Jesucristo, siempre vas a tener un pensamiento, y es un pensamiento atemorizante, y es un tipo de prisión, que no significa que porque conozcas a Jesús, no puede ser, o eso no está bien. Suele pasar. Recuerden que somos seres humanos, y siempre va a haber una lucha constante en nuestra mente. Por eso tenemos que meditar en la palabra y mantenernos siempre meditando en ella, para que podamos derribar por completo ese pensamiento atemorizante. 2. Malos recuerdos. Dice que los recuerdos son la reverberación de las experiencias vividas. Es la marca residual en la psiquis humana de todo aquello bueno y malo que la persona ha vivido. Reverberación dice que es un sonido que a veces, por ejemplo, tú apagas la música o apagas una máquina que tú estabas usando, algo, queda como un sonido en tu mente, queda como aislado de lo natural, de lo exterior, de lo visible, por decir, pero queda en tu mente. Entonces, hay sonidos que te van a recordar cosas buenas, cosas malas. Tú puedes decir, por ejemplo, una canción en tu infancia: esa canción me trae buenos recuerdos porque la cantaba en grupo con mi familia, la cantaba en una fiesta de cumpleaños o en una Navidad con mi familia, me trae buenos recuerdos. Pero también existe lo malo. Y cuando lo malo tiene una influencia, tú vives o te sientes que no puedes sacarlo.
que no puedes derribarlo, que ese mal recuerdo te marcó tu vida. Dice en Lucas 15, 17 al 18, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, tengo que volver. Habla del hijo pródigo, cuando él pidió a su padre la herencia y dijo, me voy a vivir la vida loca, por decir una frase muy mundana, pero solemos hacerlo. Pero él recordó que en la casa de su padre los empleados tenían mejor posición, mejor situación que él cuando se quedó con las manos vacías. Por eso él dijo, tengo que volver. Cuando nos encontramos en una situación que decimos, aquí no puedo salir de aquí, este túnel va a ser difícil salir o este problema me tiene estancado. Entonces venimos y recordamos que la palabra del Señor nos recuerda quién nos liberó, quién nos hizo libre, Jesucristo. Entonces vamos y regresamos a los pies de Cristo, regresamos a su corazón donde Él tiene lo mejor, tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien para nosotros. Por eso nosotros retrocedemos, pero para bien. Y eso es importante. Te voy a hablar de la tercera prisión mental. Obsesiones de diversa índole. Son varias obsesiones. Y una de ellas, el vocablo obsesión, procede del latín obsesio, que literalmente significa asedio. Y efectivamente la obsesión es un asedio mental. La persona atrapada en estos obsesivos no encuentra respiro y mucho menos salida ante el asedio de pensamientos obsesivos. Si bien es cierto que creemos que siempre estamos libres o que no nos obsesionamos y que no solo la obsesión existe en el amor o el amor a la pareja o no. Hay varias índoles de estas obsesiones. Por ejemplo, la obsesión de la limpieza. Es una obsesión neurótica mediante la cual la persona intenta controlar su mundo y escenario con una exigente actitud hacia la pulcritud y la limpieza. Y yo creo que muchos nos obsesionamos con la limpieza. Si no vemos la casa ordenada, limpia, no salimos. No queremos salir a la calle, no queremos hacer ninguna otra actividad hasta que la casa no esté impecable. Yo era una de esas. Pero un día aprendí que tengo que tener equilibrio, porque si me quedo en casa no voy a poder hacer nada afuera. Y a veces nos perdemos de estar en la calle y no sabemos si en la calle hay personas que necesitan que tú les des una palabra, que les hagas una invitación a la iglesia o les invites a compartir, porque hay personas que allá afuera sufren y pasan por situaciones adversas. Entonces, es una manera inconsciente de tratar de encontrar pureza. Decimos que si la casa no está limpia, yo no estoy limpio. Pero a veces es un pensamiento erróneo, porque si la casa está limpia, pero yo tengo en mi corazón o albergo una idea mala, de nada me sirve limpiar lo que el exterior, sino lo interior no está en orden. Expresándolo en los asuntos cotidianos. Es una manera de buscar cierta paz interior en la limpieza exterior. Como lo dije antes, si no estoy bien interiormente, de nada servirá que mi casa esté limpia. Es mejor ir y hacer como un autoexamen a nosotros mismos y saber si mi corazón está igual de limpio que mi casa. Dice en Mateo 23, 26, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. O sea, primero nos hacemos una limpieza interior para que se vea por fuera. Muchas veces dicen, oh, qué bien te ves, qué bien te veo, tu expresión de la cara es diferente a muchos años atrás. Pero ¿por qué creen? Porque cuando estamos en el Señor y cuando tenemos la gracia de Él y cuando sabemos que le hemos fallado, le hemos deshonrado, hemos cometido errores y que sabemos que
que van contra Él y vamos y pedimos perdón y hacemos lo que Él nos pide, hacemos su voluntad, entonces Dios pone gracia en ti. Y por eso siempre van a decirte la expresión de tu cara es otra. ¿Por qué? Porque tu paz es la que tú reflejas. Te hablo de la obsesión con el orden. Es similar a la limpieza, pero es una obsesión igual que la anterior. Resolver cierto caos en algún aspecto de la persona, ya sea un caos exógeno o endógeno. Y el orden precisamente devuelve, o al menos intenta hacerlo, la paz, con ordenamiento de cosas, lugares y hasta de maneras de interactuar y relacionarse. Mentalmente estamos mal, porque es el interior de nuestro corazón, de nuestra alma, el que tiene que estar ordenado. Y en Colosenses 2:5 dice, y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Suelen haber circunstancias que te ponen deprimida, que te destruyen, que te estancan. Pero como dije una vez, nosotros no vamos a dejar de hablar la realidad, que hay un caos en el mundo, que hay un caos afuera, que hay un caos económicamente, financieramente, pero no podemos negar es la fe, porque nosotros vivimos por fe. Entonces, aunque haya un desorden mundial, aunque haya un desorden económico, aunque haya un desorden físico o familiar, si tu fe está firme en Cristo, se va a notar, se va a notar. Continuamos con la obsesión con la comida. En esto lo que hay de fondo es la ansiedad en grado extremo, aliviada según quien la parece con la gratificante satisfacción que viene por la ingesta de alimentos. O sea, al que le gusta mucho comer. También es una especie de conducta escapista. Nada mejor como escape que la comida. Y en muchos casos puede ser que problemas de autoestima estén subyaciendo, haciendo en algunas opciones con el comer. Mucha gente se busca la comida como una manera de escapar del problema, o de escapar de un mal recuerdo, escapar del desorden o escapar de varias situaciones que le abruman o le frustran el día a día. Entonces se obsesionan con la comida y muchas veces hasta lo hemos visto en películas, cuando hay un rompimiento de pareja o familia o problemas familiares, vamos y que lo que vemos en la pantalla, a través de la pantalla, es que van a la cocina y cogen el tarro del helado y se sientan y dicen, estoy deprimida, estoy triste. Son maneras de canalizar el problema o de buscar una salida para ese problema. Pero sabemos que cuando se obsesionan con la comida, también daña la salud. El cuerpo físico coge otra forma y eso hace que tu organismo se dañe. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? El deseo imperioso por comer puede llevarte a renunciar a cosas de inmenso valor en Dios. Así es que se debe someter el deseo por comida al plan y propósito de Dios para nosotros. Dice que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar también el cuerpo. El hecho de que tengamos que alimentarnos no significa que vamos a abusar, porque tenemos que tener un orden, tenemos que tener un cuidado, tenemos que saber también cómo mantener un orden en la alimentación, porque como lo dije antes, nos podemos enfermar y eso no es bueno. Entonces, en Hebreos 12, 16, 17 dice, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. Imagínense, podemos llegar a perder una mayor herencia solo por un deseo natural obsesivo
con la comida. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esta obsesión. No es bueno ni en lo natural, ni tampoco estamos haciendo la voluntad de Dios. Obsesión con el dinero. La obsesión con el dinero puede estar relacionada con esa seguridad supuesta que provee, pero esta también puede ser cosa de autoestima. Si me veo bien vestido, en buena ropa, yendo a buenos lugares, comprando buenas cosas y teniendo buen estilo de vida, entonces el dinero es lo que más necesito. No. Cuando nos obsesionamos con el dinero para sentirnos bien, para vernos bien, o por decir que muchas veces he escuchado una frase que a mí me sienta tan mal, que dice, el dinero da la felicidad. Tengo conocidos que les he escuchado esa frase y yo me enfado por dentro y mi expresión es de enfado, pero yo les digo, bueno, tengo que tener cautela para hacerlo. Me vas a disculpar, pero el dinero no te da la felicidad. Claro que sí, porque con el dinero puedo viajar, con el dinero me puedo comprar lo que me gusta. Sí, pero es una manera de que tú quieres demostrar que estás bien, porque te vistes bien, porque se vas de paso, porque quieres que te vean. Simple y sencillamente porque te vean. Y eso es lo que te obsesiona a buscar dinero y a veces a obtenerlo de mala manera. Entonces, yo en situaciones no he necesitado el dinero para salir o estar bien, para obtener la paz y tranquilidad, para poder dormir bien. No he necesitado el dinero, sino de que mi conciencia y de que mi alma esté bien delante del Señor, esté tranquila de que estoy haciendo su voluntad y que conforme a su riqueza en gloria yo voy a ser prosperada y que voy a recibir la provisión. Lo dice en la palabra, que el deseo del Señor, el deseo de nuestro Padre es que seamos prosperados, pero no solo en lo natural, sino en lo espiritual, así como Él dice, amado, yo deseo que seas prosperados, deseo que seas prosperado, pero también deseo que tu alma sea prosperada, porque lo más importante es lo espiritual. Si tú espiritualmente o interiormente tú no estás en paz, no estás bien, de nada servirá que tú tengas cantidad de dinero, que te obsesiones, que tú trabajes 12, 24 horas, 16, 18 horas, no sé las horas que puedes ser capaz de llegar a trabajar, porque hay quienes que lo hacen por conseguir el dinero o incluso venden su cuerpo o incluso venden su integridad por conseguir dinero. Es un tema muy delicado, no quiero que nadie piense que yo no necesito o que yo del dinero no dependen muchas cosas, sí, en lo natural sí, pero tenemos que tener cuidado con la obsesión. ¿De qué manera estoy focalizando yo para obtener el dinero? ¿De qué manera? Si es lo primero, si es mi Dios el dinero, o voy a honrar al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo puede, al Dios de lo imposible, o al Dios terrenal, que es el dinero. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho más a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. En pocas palabras, ya lo mencioné antes, no se puede servir a los dioses. Y Dios no es un Dios cualquiera, y Dios no es un Dios al cual tú puedes ponerlo en segundo plano. O es primero o es nada. No puedes estar en dos bandos. No podemos asociar al dinero con que nosotros vamos a cubrir todo. No. Job lo dijo anteriormente, leí un versículo de Job. Lo que me temía me sobrevino. Entonces, si yo me obsesiono, si yo me pongo una prisión de una obsesión con el dinero,
yo le estoy dando otro lugar a Dios y no puede ser. El primer mandamiento lo dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Tú no puedes amar al dinero antes, o tú no puedes tener dos dioses. O es Dios Padre o es el dinero. Tienes que tener mucho cuidado porque Él es celoso. Entonces, es muy claro en su palabra y no podemos servir. A la vez no podemos servir a dos. Entonces, espero que este sea de interés y puedas que se entienda lo que quiero decir. Obsesión con el trabajo. Probablemente de este fenómeno es que se deriva el término trabalógico, aplicado a alguien que trabaja afanosamente y compulsivamente. En Mateo 20:13 dice: pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Imagínate. O sea, te ponen a trabajar 12, 14 horas, pero te dan lo mínimo, por decir. Tú te vas a sentir tan mal porque sabes que es algo injusto cuando a ti te ponen a trabajar un horario de horas que no son y te pagan un sueldo donde tú dices, pero yo me esforcé. Entonces, si tú te obsesionas en el trabajo y no recibes lo que te corresponde, a ti no te va a importar, porque tú vas a sentir que estás haciendo algo que a ti te gusta por sentir o saber que tienes como un canal donde tú prefieres estar trabajando o donde tú prefieres estar más horas fuera de casa porque no quieres estar en casa y recordar o estar pensando que te falta una cosa o algo. A veces lo hacemos para escaparnos. Y esa es una prisión que te puede llevar a vivir toda una vida trabajando, pero el día que tengas que disfrutar, no vas a poder porque estás obsesionado, porque estás luchando con algo que ya te controla mentalmente. Obsesión con una persona. Esto se da en relaciones enfermizas, relaciones codependientes y relaciones carentes del justo y necesario balance. Las relaciones obsesivas se caracterizan por las celotipias que las acompañan, con las frustraciones que vienen como producto final. Un tema muy... En la actualidad creo que es tan difícil de controlar. Se ven tantas malas noticias sobre parejas matando a sus parejas. Y a veces son solo relaciones de meses, de recién conocidos, de poco tiempo. No hay un amor verdadero, no hay un amor que tenga balance en esas relaciones. ¿Por qué? Porque nos obsesionamos con una persona a veces solo por lo físico, por el dinero, porque le gusta el baile, porque le gusta beber alcohol. Hablo en general. A veces nos obsesionamos y creemos que esa es la persona ideal. Sí, ya me enamoré y esta es la persona con la que me quiero casar, con la que quiero tener. Pero no conocemos las intenciones de su corazón. No conocemos las intenciones de adentro, de su mente. Y nos obsesionamos y no queremos que se nos alejen, que se nos separen un día, unas horas. Estamos pendientes del teléfono, estamos pendientes de sus publicaciones en las redes sociales. Llamamos continuamente
Y si no te llamó antes de dormir o por la mañana, ya estamos pensando mal. Nos imaginamos que está con otra persona hablando, que dedica a otras cosas. Y eso trae muchas consecuencias malas. Dice que en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados, antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Hermanos, amigos, todos los que están escuchando o viendo esto, en muchas ocasiones hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira, con solo el hecho de idolatrando a esa persona. Puede ser amistades, puede ser el papá, mamá, primo, sobrino. No simplemente te hablo de parejas, de noviazgo, matrimonios, no. Por mi hijo doy la vida, por mi hijo soy capaz de matar, por mi hijo, por mi hijo. Decimos cosas que no usamos ni el sentido común, que no seríamos, creo, capaces. Tendríamos que estar mal. Tendríamos que estar prisioneros de un sentimiento tan erróneo. Ya Cristo murió en la cruz. Obsesión sexual. Es producto de la falta de gobierno en los instintos, de volverse esclavo de los apetitos carnales, en lugar de ser amo de ellos, en Mateo 5, 28 al 29. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Es mejor perder una parte de tu cuerpo que toda se vaya al infierno. Dice que si nosotros somos gobernados por nuestros instintos, nos volvemos esclavos. Entonces, una prisión mental es que si tú no tienes relaciones sexuales de diferente manera o con la persona que sea, tú eres esclavo, tú estás siendo esclavo y eso es una prisión mental a la cual tú estás atado y tienes que ser libre, porque si no, entonces tendrías que sacarte o quitarte esa parte de ese miembro de tu cuerpo para que no haya una perdición total. Pero actualmente suele pasar que si tu relación con una persona no se basa en el sexo, no hay amor, no me quiere, o esa no vale, o cómo me voy a casar si no sé cómo es, o cómo se expresa en el área sexual. Eso es un problema grave, porque mentalmente tú no estás seguro si ese punto de relación te haga feliz o eso te va a llevar a vivir una vida en paz. Si tú miras, con solo el hecho de mirar, dice en el versículo, a una mujer ajena, o aunque no sea ajena, con solo el hecho de mirarla y desearla, ya sea hombre a mujer o mujer a un hombre, ya estás cometiendo adulterio, ya estás faltando en esa área. Entonces, dice que tienes que sacarte el ojo y tirarlo. Pero bueno, no nos vamos a sacar los ojos, no nos vamos a cortar la cabeza o lo que sea porque estamos teniendo esa obsesión o esa prisión mental, sino que vamos al Padre, vamos al Señor Jesucristo que pagó, que Él hizo un sacrificio para que tú fueras liberado, para que seamos libres, porque
No todos tenemos igual las mismas prisiones mentales, pero en diferentes maneras actuamos como prisioneros. Entonces, te invito más que todo a que no te saques los ojos o a que te cortes las manos o el miembro de tu cuerpo, pero sí te invito a que vayas ante el trono del Padre y que tú pidas perdón y que tú le digas, o sea, abras tu corazón directamente con Él para que Él te pueda hacer libre de estas obsesiones, de estas prisiones, para que tú puedas ser libre, aunque tú hagas, por decir, te cortes parte de tu cuerpo, no significa que tú vas a ser libre, sino que si tu corazón y tú estás dispuesto a que el Señor Jesús haga en ti ese regalo de libertad, ese sacrificio que Él hizo ya en la cruz, que su sangre pagó por tu liberación y que tú le recibas en tu corazón, podrás ser libre y no vas a necesitar hacer heridas en tu cuerpo o hacer actos o sacrificios. Simple y sencillamente entrega tu corazón, tu mente, tu voluntad, tus emociones al Padre. Esto es todo lo que quería compartirles. Espero sea de mucha ayuda y bendición para cada uno. Gracias. Bendiciones para todos. Estamos hablando acerca de tipos de prisiones mentales. Y ya nuestra hermana Karen habló acerca de algunos tipos de prisiones mentales y yo voy a continuar con otros. La verdad es que esta es una serie muy importante. Creo que a cada uno nos va a servir de mucha bendición. Y yo voy a hablar de las ideas supersticiosas. Y esto puede definirse como creencias extrañas y ajenas a la fe y a la razón. Una fe desmedida es algo o una valoración excesiva de algo. Nosotros podemos ver que en nuestro entorno hay muchas personas que tienen demasiadas supersticiones, ¿sí? Gente que viene viviendo con ese tipo de cosas. Y vamos a ver lo que nos dice una base bíblica que hemos tomado para este tema, que es el Evangelio de Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Los discípulos, siendo ellos, también tenían este tipo de supersticiones. Y vemos también en el Evangelio de Juan 9, del 1 al 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Muchos cristianos se han permitido convivir con estas formas de pensar y de creer, quedando al final soterrados, enclaustrados en prisiones mentales de ideas, supersticiones mezcladas con creencias bíblicas y cristianas. Gente que cree que está escrito en la Biblia muchas supersticiones, por lo que años han venido escuchando y creen que también es parte de la escritura. Pero vamos a continuar con este tema porque vienen los complejos a raíz de este tipo de supersticiones. Los complejos provienen de experiencias e influencias del medio que llevan al individuo a experimentar subjetivamente sentimientos de minusvalía o disconformidad. Vamos a aclarar un poco acerca de la minusvalía y disconformidad. Es el detrimento o disminución del valor de una persona. Y la disconformidad es la sensación en la persona de que sus particularidades la vuelven diferente en sentido negativo.
a los demás. Cuando nosotros hablamos de esta minusvalía, esta es la que nos imposibilita a desarrollarnos o crecer de manera normal. Aunque una persona sea totalmente capaz, esto lo imposibilita. También acerca de la disconformidad, son aquellos que nunca llegan a un acuerdo, nunca están conformes con nada. Y este detrimento del que estamos hablando se refiere a un daño de algo o de alguien. Y esa disminución también es de disminuir el valor de algo o de alguien. Y por eso nosotros podemos ver los tipos de complejos. Y vamos a mencionar 5 de esos tipos de complejos. El número 1 es el complejo de superioridad y de inferioridad. Complejo de redentor o de Mesías. Complejo de víctima. Complejo de culpa. Complejo de padre o de madre. Vamos a especificar un poco con respecto a estos complejos. Creo que la mayoría de nosotros tenemos muchos complejos de la vida anterior que nos rodea, de la gente y tantas cosas que nos han pasado en el pasado. Y uno de estos complejos de superioridad e inferioridad tiene que ver con la lucha interior originada en eso que llamamos autoconcepto y autoestima. Sucede que hay quienes necesitan sentirse, proyectarse y verse como superiores a los demás para lograr sentirse bien consigo mismo. Este tipo de personas son aquellos que siempre ven sobre el hombro a los demás. Este tipo de personas que les gusta ser aplaudidos, que les gusta ser vistos por los demás para sentirse bien consigo mismo. Es ese tipo de persona que siempre ve a los demás como inferiores a él. Pero otros se sienten inferiores, no por lo que los demás hayan hecho para que se sientan así, sino como resultado de su propia complejidad y disfuncionalidad interna. Muchas personas se sienten inferiores, incapaces de hacer las cosas y luchan cada día con eso. Hay una frase que a mí siempre me ha gustado y es: nunca te sientas inferior a alguien que se crea superior a ti. Si hasta la lluvia que viene de lo más alto termina cayendo siempre a nuestros pies. Amén. Continuamos. El siguiente complejo es el complejo de redentor o de Mesías. Se relaciona con la irrefrenable inclinación a ser quien resuelva los problemas de los demás con justicia o sin ella, con razón o sin ella. Este complejo, al igual que el anterior, surge como una proyección de las carencias efectivo-emocionales y la crisis por descompensación de la autovaloración. Algo que a mí me gusta y es una serie que nuestro pastor Daniel Vázquez de CCI Condal Barcelona nos está enseñando los días viernes, y es que él nos está hablando de la codependencia. Y resulta que una persona codependiente es incapaz de tomar decisiones, siempre busca el apoyo a que otros resuelvan sus problemas. La verdad es que este complejo de redentor o de Mesías creo que a muchos nos ha pasado, que queremos solucionarle los problemas a todo el mundo. Y en realidad dentro del ministerio o en lo secular, no solo en lo espiritual, debemos dejar que cada persona pase por su proceso para que pueda madurar, para que pueda crecer, para que pueda defenderse. Y es que resulta que nosotros tenemos o tendemos a esa inclinación de querer resolver todos los problemas o todo el mundo, y no es así. El complejo de víctima.
Este complejo lo desarrollan aquellas personas que no tienen el suficiente coraje y valentía para enfrentar la realidad de los errores cometidos, escapando por la falsa vía de una actitud de víctimas. Eso también es típico de personas con conflictos de autoconceptos. Es decir, que son aquel tipo de personas que nunca aceptan haberse equivocados. Es el tipo de persona que no toma el coraje y la valentía para aceptar la realidad de que se cometió un error. Ellos nunca cometen errores, siempre son los demás y siempre se hacen las víctimas. El pastor a mí no me llamó, el pastor a mí no me saludó, mire, es mi líder y pasa de mí. Muchas veces en las iglesias suele pasar este tipo de victimismo, donde siempre queremos ser nosotros los importantes y tener siempre la prioridad, y no es así. El siguiente complejo es de culpa. Lo experimentan las personas que no lograron superar errores de vida cometidos y conductas con las que afectaron a otros, pecados que cometieron y no lograron superar. ¿Cuántas veces tú te vienes culpando de algún error que has cometido, pero que nunca has aceptado y lo tienes inclaustado dentro de tu mente? Todo eso es estarte culpando todo el tiempo de lo que has cometido antes. Y para terminar, espero no haberme pasado mucho tiempo y no aburrirlos, hablamos de las adicciones. El término adicción se traduce del latín adictus, que era el deudor insolvente que por falta de pago era entregado como esclavo a su acreedor. Un adicto, entonces, es en el mejor de los análisis, es un esclavo. En su caso, esclavo de las sustancias que consume o de las conductas de las cuales se volvió dependiente. Es decir, que hay muchas adicciones de las que nosotros no podemos salir, pero Dios nos ayuda a salir de estas adicciones. Entregarse en cuerpo y alma a cualquier forma de esclavismo es una triste manera de renunciar a sí mismo, abandonando la libertad propia, que es valioso don que Dios nos entregó desde la creación. Entregar los sentidos anuales será para ser anulados y tiranizada la voluntad. Es una de las situaciones que nadie en su sano juicio debe permitir en su persona y en su vida. Amén. Así que yo les invito, amados hermanos, amigos, seguidores de nuestras redes sociales, para que pongamos en práctica lo que hoy estamos escuchando en esta serie. Amén. Que Dios me los bendiga a todos y muchísimas gracias.